Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el tiempo y disposición que tengas para ver y escuchar esta videocharla. El día de hoy vamos a hablar acerca de los centros históricos de México. Vamos a hablar de conceptos y alternativas, porque siempre en intervención patrimonial y en revitalización hay alternativas. Si estás siguiendo nuestro programa de la asignatura, deberíamos de estar viendo leyes como la Ley de Monumentos Históricos del INAH, la Ley de Bienes Nacionales y la Ley de Patrimonio Cultural de Colima. Sin embargo, en una asignatura antecedente ya estuvimos hablando de esas leyes, por lo tanto no vamos a ser redundantes o repetitivos. Te invito a que me acompañes y empecemos a conocer los centros históricos y las características de los que existen en nuestro país. Antecedentes de los centros históricos de México. Los centros históricos son generalmente las áreas más antiguas de una ciudad donde se concentran las funciones comerciales y de servicios, entre las que destaca la administración y espacios de actividades políticas y religiosas, conjugando a los tres poderes de la sociedad: la fe, la política y el comercio. Es común que en el centro histórico se encuentren algunos de los elementos más importantes de la simbólica urbana o elementos emblemáticos, como lo podemos apreciar en el centro histórico de la Ciudad de México, con edificios antiguos que son sede de gobierno, la Catedral Metropolitana o iglesias destacadas, así como la Plaza Mayor o principal, denominada también Plaza de la Constitución. Los centros de ciudad, sean históricos o no, son lugares en los que se puede percibir la identidad definida de la sociedad. Los barrios, por ejemplo, lugares de encuentro y convivencia de la población residente y visitante, son definidos por calles, costumbres y fe. La traza y la cultura urbana contenidos en ellos son el legado cultural de una mezcla indígena con la de los conquistadores españoles, cada uno de ellos muy diferente el uno del otro, con una clara identidad y valores desiguales. Los centros históricos, como su nombre lo indica, son históricos porque se dice que ocurrieron sucesos de relevancia que cambiaron el rumbo de esa sociedad. Por eso son históricos. Sin embargo, puede ser que no haya ocurrido en ellos un suceso que cambió el rumbo social, pero sin embargo son reconocidos porque se dan diferentes lugares. En el Estado de México, el Estado de México está conformado por muchos lugares, por muchos pueblitos que son indígenas. Y muchos de ellos ahí no han ocurrido cosas que cambian el rumbo de la historia. Sin embargo, por ejemplo, en algunos se destacan por el barro, en otros por los antojitos mexicanos y demás. Todo esto va conformando un crisol y una identidad cultural que los hace importantes, aunque no sean históricos. Son culturales y son parte del patrimonio, como ya lo vimos, porque patrimonio no solamente es lo de gran escala ni lo monumental, sino también todo aquello que conjuga y que aporta a nuestra identidad. Continuemos. El centro histórico y la ciudad. En nuestras ciudades destaca el rápido crecimiento urbano debido a la expansión y el crecimiento demográfico. Este fenómeno lo han experimentado las principales urbes, modalidad que encarece la provisión de servicios y consume valiosos recursos económicos, sociales y ambientales. Asimismo, pueden presentar las siguientes condiciones que son muy claras y contundentes en algunos de los centros históricos y centros de ciudad. 1, abandono de zonas centrales e industriales. 2, sustitución de usos de suelo y de espacios en edificaciones. 3, apropiación ilegal de los espacios por población de escasos recursos. 4, segregación y conurbación de grandes áreas de pobreza. 5, una combinación de todo lo anterior. Las actividades de servicios y comercios siguen la inercia de la población solvente y desarrollan más demandas que dan origen a otras centralidades en la periferia. Para atender a las necesidades de la población de altos ingresos, se crean nuevos centros y se implementan imponentes equipamientos, centros comerciales, plazas, etc. Fácilmente accesibles en automóvil, mientras que la demanda de la población de menores ingresos se satisface con la ubicación de comercios y servicios en localizaciones accesibles a través del transporte público, mismas que por lo regular son hacia los centros históricos.
Los centros históricos que ahorita se me vienen de ejemplo, donde se ha priorizado más el automóvil, es Guadalajara, donde accedes a Plaza Tapatía, eh, y hay un gran estacionamiento subterráneo. En la ciudad de Aguascalientes también se ha priorizado el automóvil, no pensando que esto, si no se analizó el tipo de suelo, los cimientos, puede traer socavones o problemas más adelante. Pero sin embargo, se está priorizando el automóvil para generar grandes plazas y grandes espacios en donde se pueda comprar sin que la gente esté al pendiente de lo que sucede con sus elementos de transporte. Fenómenos comunes a los centros históricos. Entre los fenómenos más destacados que se desarrollan en los centros históricos se encuentran los siguientes 5 que a través de los diversos estudios e investigaciones se han definido como los más repetitivos, creando un estándar de diagnóstico para su entendimiento y que se citan a continuación. 1. Sucesión. 2. Degradación. 3. Gentrificación o aburguesamiento. 4. Valorización y desvalorización. Y 5. Deterioro. Acompáñenme a ver cada uno de ellos, no perdiendo esta bella imagen del Centro Histórico de Guadalajara, donde yo prácticamente nací y crecí, hasta los 15 años que Colima me adoptó y pues también soy feliz aquí. Primer fenómeno, sucesión. Los procesos de sucesión se refieren a la sustitución de los residentes originales por unos nuevos residentes de menor estatus socioeconómico. En otras palabras, la sucesión se da cuando un grupo de menores ingresos reemplaza al grupo de residentes originales. La sucesión también se puede aplicar a las actividades comerciales y de servicios, cuando las actividades existentes son reemplazadas por otras dirigidas a servir grupos de menor estatus socioeconómico. También se podría decir que hay una proletización o proletarización de la actividad. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, antes en los centros históricos vivía la gente rica de mayor estatus económico. Conforme las ciudades van creciendo, ellos se van alejando, quieren más tranquilidad, lo pueden pagar, se van haciendo más grandes las ciudades y entonces la gente las va abandonando y la que se queda en los centros históricos es, por lo general, la gente que no tiene los medios ni los recursos para moverse a otro lugar y con el tiempo pues tienen que vender porque eso se convierte en comercio proletarizado. ¿Esto qué es? En comercio que solo es de un rato y que no es para gente de altos estatus, es decir, la venta de accesorios para celulares, las telas, los moños, los accesorios de decoración, etcétera, no son para toda la población, son para lo que denominarían la gente del vulgo, la gente común, porque la gente que tiene mayores ingresos, pues se va a hacer sus compras a Guadalajara, a México o incluso algunos al extranjero. 2. Degradación. Es un fenómeno de naturaleza eminentemente social, consecuencia de los procesos de sucesión cuando estos van dando lugar a problemáticas como el desempleo, la delincuencia y el crimen. El concepto de degradación también llega a aplicarse al cambio en las actividades económicas de manera equivalente a la sucesión, es decir, cuando las actividades que llegan son de un perfil más popular a las existentes, como lo acabo de mencionar. Las actividades que antes se daban, pues eran actividades que hacía la gente rica. Cuando la gente rica abandona estos centros, las actividades que se dan ahora son proletarias, son de un momento, de la gente común, de los que no podemos encargar el vestido de novia a la última casa de París con Carolina Herrera o con Oscar de la Renta, por ejemplo. 3. Gentrificación. Se trata de un anglicismo que describe el proceso contrario a la sucesión, es decir, cuando una población de mayor capacidad económica desplaza a los residentes originales que son de menor ingreso. Difícilmente se da de forma espontánea, ya que generalmente
se deriva de políticas o acciones dirigidas a los centros históricos. La gentrificación no se da sola, sino que se da por el mismo proceso de abandono de los centros históricos y entra gente con mayor capacidad económica, pero para cambiar el uso. Voy y pongo una gran cadena comercial, un restaurante, que igual tiene sus horarios, se va a quedar solo y sigue siendo el mismo centro o foco de las mismas problemáticas sociales, pero eso es la gentrificación. 4. Valorización y desvalorización. Se refieren al cambio en los valores del suelo asociados a la gentrificación o a la sucesión y degradación respectivamente. Se trata del fenómeno económico que subyace en los fenómenos sociales descritos. No hay una relación directa entre desvalorización o declinación. Pueden darse casos de declinación asociados a valorización. Este es el caso, por ejemplo, de San Miguel de Allende, del que pues sí tengo que mencionar. San Miguel de Allende es un ejemplo de valorización. Como este centro histórico, aunque hay mucha gente que ya no habita, los ricos, porque pues tienen su zona residencial, San Miguel de Allende conserva esas posadas, esos hoteles en los que quieres llegar, quieres vivir, quieres respirar ese aire de una ciudad novohispana. Los museos, todos esos recorridos en los que se incluyen los extranjeros, que se hacen vestidos todos de blanco, donde van tomando tequila, aguardiente, ese ambiente festivo, todo lo que hay, los restaurantes, te invitan a que recorras San Miguel, aunque San Miguel ya no esté su centro histórico habitado. Eso es un ejemplo de valorización. Sin embargo, desvalorización, pudiéramos expresar lo que está sucediendo en el centro histórico de Colima. Antros, bares, pues sí, pero eso es un foco de delincuencia. ¿Y por qué? Porque todo el centro está muerto, no hay vida, la gente ya no vive ahí, pero no se ha sabido anclar algo que permanezca, algo que le dé valor. Y San Miguel de Allende, pues es una fiesta. Yo estuve ahí, me enamoré de ese lugar y créanme que me hospedé en el centro, un ambiente festivo, pero todo el día, 24/7. Entonces, les estoy dando ejemplos. ¿Para qué? Para que vayamos comprendiendo un poquito más el concepto. Sigamos adelante. 5. Deterioro. Se trata del desgaste y maltrato de las estructuras físicas que se da como consecuencia de la desinversión, principalmente en mantenimiento, aunque también por la intensificación de su uso asociado a los procesos de sucesión, por ejemplo, cuando las viviendas son ocupadas por familias más pobres en condiciones de hacinamiento. Como dije, un ejemplo de aquí es la Ciudad de México. Como en este último temblor que hubo, en este último que hubo en años anteriores, si mal no recuerdo, fue 2015, 2017, por ahí, revisemos fechas para marcar con exactitud, cómo se reiteró que muchas de aquellas vecindades que a lo mejor las veíamos en las películas de la época de oro del cine mexicano, habían quedado ya muy dañadas en el 85, sin embargo seguían siendo habitadas así, en ese estado de deterioro. Como no se les dio el mantenimiento, pues muchas se fueron cayendo. Otras, con este último temblor, simplemente dejaron de existir. Se hicieron objeto, vivían las personas más pobres, vivían las personas más pobres y desprotegidas que no tenían para pagar.
¿Y qué sucedió? Pues no tenían para pagar. Hubo un tiempo en el que se congelaron rentas en la Ciudad de México, es decir, cuando se congelaron estas rentas, ya no había manera. Hagan de cuenta que puede ser de risa, pero había gente que pagaba 2 pesos de renta y lo siguió pagando. Pero pues también eran gente que no tenía altos ingresos económicos, nunca le metió nada a su casa, nunca apuntalaron, entonces esto se acabó, esto se cayó, ya no existe. Que eso es lo que también sucede, el deterioro, y cuando llega un deterioro que es demasiado y que pone en riesgo la vida de los habitantes, pues no queda más que aniquilar ese patrimonio o dejar el patrimonio solamente en fotografías. ¿Por qué? Porque es un riesgo y puede dañar a cualquier poblador. Actividad. Vamos a responder los siguientes cuestionamientos. De acuerdo a los conceptos relacionados con los centros históricos de las ciudades o municipios, establece y puntualiza. ¿Qué centro histórico de Colima está mejor conservado y por qué? ¿Cuál centro histórico de Colima está más abandonado y por qué? ¿Qué problemas detectas en los centros históricos de Colima? ¿Qué soluciones ofrecerías tú como futuro arquitecto a los problemas de los centros históricos? ¿Consideras que los centros históricos en un futuro van a desaparecer de las poblaciones? ¿Qué opinas? Te voy a dar unas claves. Para que los centros históricos permanezcan, deben ser sustentables. Debemos ahora sí que revitalizarlos, volverles a dar vida. Y debemos de redensificar las ciudades, y con esta redensificación de poblaciones y de ciudades viene lo de ciudad compacta, ciudad difusa. Este concepto se empezó a aplicar en el año 2000 en España principalmente, donde sus centros históricos de ciudades y poblaciones también se abandonaron. ¿Qué empezó a suceder aquí? Pues en esta redensificación se empezaron a ocupar todos los espacios que estaban vacíos, se empezaron a construir edificios departamentales en los espacios muy grandes, casas que vinieran a completar, se empezaron a crear otro tipo de equipamientos que fueran atractivos y entonces, pues estos centros históricos volvieron a adquirir vida. Las ciudades se hicieron compactas porque se volvió a poblar el centro y dejó de crecer hacia las periferias. Se ahorró en servicios, se ahorró en vías de comunicación, en transporte y todo eso se pudo invertir en proyectos del centro histórico. Hay centros históricos como el de Sevilla que son una maravilla. ¿Por qué? Se acabaron problemas sociales porque se volvió a habitar el centro histórico. Con esto te estoy dando diferentes ejemplos para que los puedas tomar y respondas a las preguntas. Muchas gracias por tu atención. Doctora María del Carmen Asensio Mercado.